Qué mejor que descansar y que aprender a descansar en Él. Y, y ahora que comienza el año, pues bueno, qué mejor oportunidad para hablar de este tema. Entonces, el tema que vamos a tratar hoy y en las últimas, o en las próximas clases, va a ser la soberanía de Dios. Y comenzando con esta pregunta, ¿habrá algo imposible para Dios? ¿Habrá algo que Dios no pueda hacer? ¿Habrá algo que se le escape, que diga Dios, chin, se me olvidó que estabas orando por tu hijo? Chin, se me olvidó que estabas orando por tus papás. Chin, se me pasó, es que se me hizo tarde. ¿Podrá el Señor olvidarse de todas las cosas? Un Dios omnisciente, un Dios omnipotente, un Dios que conoce todas las cosas. ¿Habrá algo imposible para Él? Esa es la pregunta. No hay nada imposible para Él. En Jeremías 32:27, en la Reina Valera habla así: He aquí que yo soy Jehová, el Señor está hablando. He aquí que yo soy Jehová, el Dios todopoderoso, el que todo lo conoce, el que todo lo sabe, el que todo lo puede. Dice, Dios de toda carne, es decir, que señorea por sobre todas las cosas, por sobre todos nosotros, aun a pesar de que nosotros no tengamos conocimiento de Él, Él señorea sobre nosotros. Y dice y hace esta pregunta: ¿habrá algo imposible o habrá algo que sea difícil para mí? La verdad es que no. La verdad es que no lo hay. La verdad es que no hay ninguna cosa que se le escape o que se salga del control de nuestro Señor. En este año, bien lo decía ahorita Vicente, todos tenemos propósitos por hacer, propósitos buenos, y que en muchas ocasiones los repetimos año con año, y que decimos, ahora sí, le voy a echar ganas, ahora sí lo voy a cumplir, ahora sí, mi propósito de este año es cumplir el propósito del año pasado. Ahora sí, voy a hacer lo que tengo que hacer. ¿Cuántos han hecho de todos estos propósitos? Yo pienso que todos, ¿no? Todos enfrentamos y todos queremos, queremos que este año sea diferente al año anterior. Todos los años tratamos de enfrentar con mucho optimismo y tratamos de enfrentar con mucho entusiasmo cada año, cada día que pasa. Aún a pesar de que muchas veces no está tan bien el año, no pinta muy bonito. Y eso es algo natural y eso es algo normal y se va repitiendo con los años. Siempre tenemos buena actitud ante todas las circunstancias, aunque en muchas ocasiones estas situaciones y estas circunstancias difíciles que vamos a enfrentar pueden ser bastante complicadas, pueden ser bastante dolorosas. Por eso el tema, por eso la importancia del tema, de poder descansar en la soberanía de nuestro Dios. Son cosas o situaciones que nos entristecen, que son duras, que son difíciles, que incluso pueden llegar a provocar una tristeza muy profunda o incluso hasta deprimirnos por las situaciones que tenemos enfrente, incluso cosas que quizás ni sabemos que vamos a enfrentar. Tenemos cada uno, yo creo, un cúmulo de cosas que decimos, en este año tengo que hacer esto, en este año se me viene esto, en este año tengo que solucionar tal o cual cosa, pero hay otras cosas que ni siquiera sabemos que vamos a enfrentar y que igualmente van a ser difíciles y que igualmente van a ser dolorosas, que igualmente nos van a quitar el sueño quizás, nos van a provocar dolores de cabeza. No sabemos muchas cosas que vienen este año, pero el Señor sí las sabe. El Señor sí las conoce. El Señor tiene toda nuestra vida en el hueco de su mano y conoce las cosas que vienen para ti, las cosas que vienen para mí. Vuelvo a repetir, que mejor que descansar en Él. Así comenzamos el año. Yo escuchaba a muchas personas decir, ¿qué año nuevo? ¿Por qué dicen feliz año nuevo si los años son iguales? Si la vida sigue, si las situaciones siguen, si los problemas vienen, si las circunstancias difíciles están ahí día con día, todos los años, porque ¿cómo que feliz año nuevo? Eso es una realidad.
podemos enfrentarlo con optimismo y podemos enfrentarlo con mucho entusiasmo, pero cosas difíciles vienen todos los años. Hay dudas, hay incertidumbre, hay ansiedad en nuestros corazones, hay necesidades que no vamos a poder solucionar nosotros. Hay algunas que podemos, con la ayuda de Dios y con la mano de Dios, podemos hacer muchas cosas, pero hay otras que no podemos hacer absolutamente nada, que no podemos intervenir. Se sale completamente de nuestras manos. Cosas en las cuales vamos a necesitar la intervención divina, sí o sí. Si no, no se va a poder solucionar. Entonces, ante todo este panorama, ¿cómo podemos decir nosotros feliz año nuevo con entusiasmo? ¿Cómo podemos decir feliz año con una sonrisa en el corazón? Con una sonrisa en nuestro rostro, ante tantas necesidades, ante tantas dificultades, ante tantas cosas que sabemos que tenemos que enfrentar este próximo año, en estos próximos meses. La respuesta para todos nosotros, mis hermanos, la respuesta para todo creyente, o que debería de ser para toda criatura, la respuesta es descansar en Dios, descansar en Él, echar sobre Él nuestras cargas, librarnos de tantas cosas que tenemos y decir, Señor, gobierna tú, Señor, dirige tú. El problema con descansar en el Señor es que precisamente debemos de confiar en su soberanía. Debemos de confiar en lo que Él quiera hacer en nuestra vida. Debemos de confiar en lo que Él decida, aunque no nos guste, aunque no nos convenga, aunque nos duela. Recuerden que nuestros ojos ven el futuro inmediato, ven el minuto que viene enfrente, no ven más allá. Y lo que ve el Señor es toda nuestra vida. Ese es un problema. Poder decir, Señor, descanso en ti. El problema no es decirlo así nada más. El problema es confiar en su soberanía. La soberanía de Dios es fácil de explicar, es fácil de entender, pero muy, muy, muy difícil de aplicarla a nuestras vidas. Muy difícil de aceptarla, muy difícil de digerirla, porque muchas veces las cosas que Dios decide no nos gustan. Ejemplos hay muchos. Ustedes recuerdan el ejemplo de Job. Job perdió todo lo que tenía. Un hombre que tenía muchas propiedades, un hombre que tenía mucho dinero, un hombre que tenía mucha familia, perdió propiedades, perdió ganado, perdió dinero y perdió a su familia. Perdió todo. Porque Dios quería enseñarle algo. Los propósitos de Dios no nos gustan, o la soberanía de Dios no nos gusta. Es dolorosa. El trato del Señor en muchas de nuestras vidas va a ser así, va a ser doloroso. Quizás no vayamos a perder a nadie, pero puede ser muy doloroso. Es difícil entonces de que nosotros podamos decir confiadamente, Señor, tú gobierna. Haz tú lo que tú quieras con mi vida, Señor. Cuando hablamos de la soberanía de Dios, estamos hablando del gobierno, de que Él gobierna sobre su creación. Él gobierna, Él tiene el control absoluto y control soberano de todas las cosas que puedes ver, que puedes escuchar y que puedes palpar. Tiene el control absolutamente de todo. Y repito, aunque no creas en Él, aunque no confiemos en Él, Él no nos pide permiso para hacer, Él no nos pide permiso para decidir, Él no nos pide nuestra opinión, no nos dice, ¿cómo ves si hacemos de esta manera? ¿Cómo ves si le hacemos de esta otra? Él no pide permiso, Él solamente decide lo que tiene que hacer. Él es sabio, porque Él es santo, porque Él puede hacer las cosas y porque es lo mejor que nos puede suceder en nuestra vida. Aunque nosotros no lo veamos así, aunque a nosotros nos parezca muy brutal, doloroso, ¿y por qué? Y cuestionamos. Pero todas las decisiones que el Señor toma sobre nuestras vidas no tienen ningún despropósito. Al principio Job no podía ver lo que estaba sucediendo con él hasta el final. Hasta el final.
Hasta el final del libro, el Job puede levantar sus ojos y decir, ahora entiendo, ahora mis ojos te ven, ahora me doy cuenta de la grandeza de lo que tú eres. Hasta el final se pudo dar cuenta. Dios lo sabía desde el principio, por eso dejó que Satanás hiciera lo que tenía que hacer con Job. Él sabía el resultado, sabía la ganancia que iba a tener Job, en donde lo principal, que pudo ver a Dios cara a cara, que pudo ver al Señor, que pudo ver la soberanía de Dios, porque lo expresó, ahora mis ojos te pueden ver. Y además le regresó el doble de todo lo que tenía, dinero en ganado, en propiedades y en hijos. El Señor tiene toda nuestra vida en el hueco de su mano. La mente natural, a la mente que decide por sí misma, no le gusta que Dios gobierne. No le gusta el gobierno de Dios. A la mente natural es aquella persona que no ha sido regenerada por el Espíritu de Dios. Es decir, que no ha tenido un encuentro con el Señor, que no ha dicho, ok, Señor, aquí estoy, heme aquí. Haz tú conmigo lo que tú quieras hacer. No ha sido transformada por su palabra. No ha nacido de nuevo. El apóstol Pablo, si ustedes recuerdan, él tenía una mente natural. Aunque era un erudito en la palabra, en la ley, en la Torá, era una persona que perseguía a los cristianos, era una persona que conocía las escrituras perfectamente bien, que había sido instruido muy bien, pero tenía una mente natural. Y hasta que no tiene un encuentro con el Señor y lo tumba del caballo, lo deja ciego y comienza él a ser enseñado y a ser ministrado, hasta entonces cambia su mente y hasta entonces cambia su propósito. Es necesario que nosotros nazcamos de nuevo, es necesario que nosotros tengamos un encuentro con el Señor, que tengamos conocimiento de Él, para que nuestra mente pueda ser transformada, para poder depositar nuestra voluntad en Él. Si por esta razón, porque no ha nacido de nuevo, porque no tiene un encuentro con el Señor, el hombre natural no le gusta que Dios gobierne su vida. Precisamente por estas cosas. La mente natural cae en un grave conflicto con solamente pensar en que tiene que ceder su voluntad al Señor. La mente natural tiene este conflicto. Es absolutamente improbable que pueda él por sí mismo darlo a un Dios que es soberano, a un Dios que lo gobierna todo, a un Dios que sabe todas las cosas. El orgullo de una mente natural, la soberbia de la mente humana, piensa que todo lo puede hacer él. Aborrece totalmente la idea de que Dios lo gobierne. Aborrece totalmente la idea de que Dios lo ordene, que Dios lo meta en cintura. Aborrece la idea que Dios lo controle, que Dios forme parte de sus decisiones. No le gusta. A la mente humana no le gusta someterse bajo esa soberanía y bajo ese dominio, pongámoslo de esta manera, de este dominio de parte del Señor. Y repito, sin pedir opinión, el Señor se decide sobre nuestras vidas como Él sabe que tiene que ser tratado. Muchas veces hemos escuchado que el ejemplo del manual del fabricante, ¿no? Cuando un fabricante hace cualquier cosa, un automóvil, un refrigerador, una estufa, lo que sea, hasta una herramienta que se puede ver sencilla, el manual te dice cómo hacerle, qué hacerle, cómo quitarle, cómo ponerle. El Señor conoce todo de nosotros. Él nos fabricó. El manual lo tiene Él. El manual lo tenemos en nuestro, usted lo tiene ahorita ahí en sus manos. El Señor conoce todas las cosas. La mente humana entonces, o la persona no regenerada, aborrece la idea de tener a un Dios encima de él, a un Dios al cual rendirle cuentas, a un Dios al cual
le tenemos que ceder nuestra voluntad. El hombre natural o el no regenerado prefiere solucionar las cosas por él mismo, por sí mismo. Y le echa ganas y se esfuerza y hace lo propio, hace el mejor esfuerzo. Puede ser que le salga bien, puede ser que le salga mal. Pero el hombre natural, por sus propias fuerzas, piensa en salir adelante, con su propio conocimiento, busca solucionar todas las cosas. El hombre espiritual, por el contrario, ha entendido que es mejor descansar en Dios. Lo que venga, mi hermano, Él sabe lo que viene, tú no. Él conoce todas las cosas, tú no las conoces. Es más, tú no sabes si vamos a llegar a cenar ahorita en unos cuantos minutos. Nosotros no lo sabemos. Ayer creo, íbamos a ver las noticias en la tele y a un ladito aparecía famosos que quedaron en el escenario, que murieron en el escenario. Y era un video como de unos 20 minutos, más o menos. Y salió que fulano, que sultano, que el cantante, que el bailarín, que el deportista. Y están todos así, como yo ahorita. Y de repente nomás les pelo los ojos y ya, se acabó. Estaban cantando, estaban divirtiendo, estaban jugando un partido. Nosotros tenemos la capacidad. Caigo por allá y usted va a cenar solito allá recibiendo el año y yo aquí todo petateado. No sabemos. ¿Por qué entonces voy a confiar en mí mismo? Viendo mis limitaciones y mis incapacidades, ¿por qué confiar en mis decisiones? ¿Por qué confiar en lo que yo quiero hacer? ¿Por qué confiar en lo que yo pretendo hacer? ¿Por qué no someterme mejor a la mano de Dios? ¿Por qué no someterme mejor al gobierno de Él, a su soberanía? Que Él sí sabe si voy a cenar o no voy a cenar. Salmo 55, 22, acompáñame ahí. Salmo 55, 22. En la Reina Valera dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Echa sobre Jehová tu carga, deposita sobre Él tus necesidades, tus angustias, tus peticiones, todas las cosas. Dice, y Él te sustentará. ¿Cuándo? Cuando Él lo decida, cuando sea conveniente para nosotros. No es en nuestro tiempo, es en el tiempo de Él. Dice aquí, no dejará para siempre caído al justo. No lo dejará para siempre. Habrá una solución, mi hermano. Habrá soluciones, mis hermanos, cuando nosotros depositamos en Jehová nuestra carga. Este versículo podemos entenderlo de manera muy sencilla, ¿no? Vamos con el Señor. Aquí están mis necesidades, Señor. Y echamos sobre el Señor nuestras cargas. Muchas personas así lo piensan y así lo dicen. Descansa en Dios. ¿Cuántas veces no has escuchado a personas que te dicen, descansa en Dios? O tú no le has dicho a personas cuando han platicado de las situaciones tan difíciles de la vida, o con los hijos, o con el esposo, o con la esposa. Situaciones que dices tú, esto me está quitando la paz. ¿Cuántas veces no hemos escuchado o tú has dado este consejo? Descansa en Dios. Que Dios haga lo que tenga que hacer. Cede el control al Señor. Es mejor que lo hagas de esta manera. El Señor en su tiempo hará las cosas que necesita hacer con tu familia, con tus hijos, contigo mismo, con tu salud. Muchas personas así lo expresan de esa manera, sin pensar
en las profundidades de esta palabra. Muchos de nosotros expresamos estas palabras teniendo en nuestra mente tiempo hará las cosas que necesita. Que queremos que el Señor solucione las cosas de acuerdo a como nosotros pensamos. Ok, voy a echar, Señor, te entrego a mi hijo. Señor, te entrego a mi hija. Y ya estamos pensando, ojalá y el domingo levante sus manos y se arrepienta. Ojalá en este año, ahora sí, se arrepienta verdaderamente y comienza a caminar con un compromiso real con el Señor. Y lo romantizamos muchas veces, que queremos de la manera más bonita y lo mejor que el Señor lo pueda hacer con nuestros hijos. Una realidad, mis hermanos, es que el Señor va a hacer lo que tenga que hacer para traerlo. En el caso del hijo pródigo, que pidió el dinero, le pidió al padre que repartiera ya su herencia, le pidió el dinero de la herencia, se fue, se desbalagó, se fue de parranda, anduvo por aquí, anduvo por allá, disparándole a los cuates, se quedó sin dinero y tuvo que comer la comida de los cerdos para que se diera cuenta que había fallado. No se arrepintió solito. Muchas veces el Señor tiene que hacerlo de esa manera para provocar que nuestros hijos vuelvan a Él. Nosotros decimos, Señor, te cedo a mi hijo, esperando que lo haga bonito, pero muchas veces es muy doloroso. Pero ¿qué cree? Es lo mejor. Es la mejor manera. Es la única manera que nuestros hijos a veces pueden entender para regresar, metiéndose en problemas difíciles y fuertes. O nosotros mismos de igual manera tenemos que vivir situaciones duras para poder regresar. Y hay personas que dicen, están en una situación difícil y en vez de decir, Señor, me acerco a ti, Señor, reconozco que estoy fallando, Señor, aquí está mi vida. En vez de hacer eso, dicen, ¿por qué? Si existieras, harías esto. Si verdaderamente fueras poderoso, me concederías. En vez de tener un acercamiento al Señor, tienen un alejamiento. El trato del Señor muchas veces es difícil y es duro para nuestras vidas, pero créanme que es lo mejor. El día de mañana lo vamos a poder ver con nuestros hijos o con la persona que tengamos ahorita nosotros en nuestra mente. Cuando nosotros decimos, echa sobre él tus cargas, ¿qué nos implica decir estas palabras para nuestras vidas? Echar sobre él nuestras cargas. ¿Qué nos implica? La implicación de estas palabras es descansar en la soberanía de Dios. Si le vamos a entregar a nuestros hijos, si le vamos a entregar a nuestro esposo, si le vamos a entregar nuestra vida, descansa en lo que Él tenga que hacer para que las cosas se solucionen. Repito, muchas veces no nos gustan las decisiones de Dios, no nos gustan los métodos de Dios. En la antigüedad, o no sé, yo creo que todavía a los pastores, a las cabritas que eran rebeldes y que andaban brinque y brinque de aquí para allá, que se escapaban del redil, quebraban la pata. Eso es lo que el pastor hacía. Le quebraba la pata para que no anduviera de brinque y brinque por allá y por allá. Se le iba a comer el lobo. Mejor le quebraba la pata y la cargaba, la curaba. Es doloroso, pero al final la cabrita entendía que no se tenía que salir del redil. Los métodos de Dios son duros, son difíciles, pero son efectivos. Cuando David, el rey David, expresó estas palabras de echar sobre él sus cargas, estaba angustiado, estaba pasando un tiempo difícil, como muchas veces nosotros pasamos tiempos difíciles. Estaba sufriendo, su corazón estaba apachurrado, estaba verdaderamente afligido por la situación en la que estaba viviendo. David había sido traicionado por sus amigos. Y en especial por un amigo íntimo. El comentario bíblico habla de que pudo haber sido Ahitofel el que
el que apoyó la rebelión de Absalón, su hijo, estaba triste. Por un lado, su hijo que lo quería quitar del trono para ponerse él. Y por otro lado, sus amigos lo estaban traicionando, apoyando la rebelión de su hijo. Y este hecho provocó dolor en el corazón. Repito, situaciones difíciles de la vida, situaciones complicadas, a las cuales seguramente nos vamos a enfrentar, a las cuales seguramente vamos a tener que hacerle frente. Unas nuevas y otras ya añejas, que se tienen que solucionar y que provocan dolor, que nos angustian y que nos duelen. Así estaba David, angustiado, dolido por la situación que estaba viviendo. Salmo 55:1. Déjenme leerle en la Nueva Versión Internacional. Este es el corazón de un hombre que estaba dolido, pero que confiaba en Dios. Le dice: escucha, oh Dios, mi oración. No pases por alto mi súplica. Óyeme y respóndeme, porque mis angustias me perturban, me aterran. Fíjense cómo David se estaba expresando. Estaba verdaderamente angustiado, estaba verdaderamente dolido. Repito, como muchas veces nosotros podemos estar. El 3 dice: la amenaza del enemigo y la opresión de los malvados, pues me causan sufrimiento y con furia me atacan. Esto era lo que estaba viviendo. Por eso es que estaba angustiado. Por eso es que estaba dolido. Estas palabras las había expresado o se expresan, salen de un verdadero o de un corazón que está verdaderamente dolido. Y repito, mis hermanos, ¿cuántas veces nos hemos sentido así? Dolidos, angustiados, preocupados. O cuántas veces, o quizás estemos ahorita angustiados, preocupados por lo que viene el día de mañana. ¿Cuántos de nosotros vamos a comenzar el año angustiados, o dolidos, o tristes, o preocupados por la situación de la vida que viene? Cosas pasan. Muchos de nosotros, en muchas ocasiones, hemos sentido esto. Si no lo estamos ahorita, lo hemos sentido. En algún punto de nuestra vida, hemos enfrentado la vida con dolor, provocada por las situaciones, provocadas por las personas que tenemos más cerca. Intencional o no intencional, porque también puede ser una enfermedad, puede ser una pérdida, puede ser cualquier cosa. Todas estas cosas nos angustian. Hay tantas cosas tan difíciles, tan duras, todos los días, que nos pueden angustiar. Una persona cercana a nosotros perdió a su esposo el día de Navidad. Y llegamos y ¡feliz año nuevo! ¿Será? Sin mi esposo, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a enfrentar la vida? ¿Cómo voy a enfrentar este año que viene? ¿Cómo se sentirá ella? Otra persona cercana también perdió a su tía, que era como su mamá, y hoy la enterraron. Hoy la enterraron. ¿Cómo le puedes decir feliz año? Que el Señor te bendiga, que el Señor te prospere. ¿Cómo le puedes llegar a decir a una persona que ha sufrido este tipo de pérdida? Feliz año nuevo. Va comenzando el año y ya está sufriendo. Nosotros mismos podemos tener muchas necesidades. ¿Cómo nos sentimos? Muchas veces podemos sentirnos como se sentía David, con esa misma angustia, con ese mismo dolor, con un dolor profundo en el corazón. Y lo peor, que no podemos hacer absolutamente nada. Todas esas cosas que nos angustian y nos quitan el sueño, nos lo quitan porque no podemos hacer nada, no podemos intervenir. Nosotros quisiéramos ir a solucionarle la vida a nuestros hijos, no podemos. Tienen que tomar sus decisiones. Bueno, los que están grandes, los chiquitos, pues todavía ministran. Pero en muchas ocasiones todas estas cosas se salen de nuestras manos.
tenemos que hacer? Bueno, el rey David puso todo en las manos de Dios. Él descansó en él. Nosotros lo podemos imitar. El rey David entendió que tenía que descansar en la soberanía de Dios, que tenía que descansar en su gobierno, tenía que descansar en su voluntad, en que Él lo librara, que Él lo cuidara de sus enemigos. Y usted conoce la historia, a la postre lo hizo. David no sabía si su hijo lo iba a matar o no lo iba a matar. Dios sí sabía que lo iba a mantener en el trono a David todos los años, que iba a morir de viejito. Dios lo sabía, pero él no, estaba angustiado y tenía que descansar en él. El ejemplo que tenemos del rey David es que él lo dejó todo en las manos de Dios. Por eso dice esto en el Salmo 55:22. Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. Son las palabras del mismo David al final de este salmo. Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al piso. Ese es el mejor ejemplo. Esa es la mejor decisión que podemos tomar tú y yo para que las cosas caminen bien. Repito, ¿qué implica que nosotros descansemos en la soberanía de Dios? ¿Qué implica? Lo que implica más bien el descansar en Él es que descansemos en la soberanía de Dios. Bueno, aquí está la introducción. Tengo 2 puntos, pero nomás voy a decir uno, porque no nos va a dar tiempo. ¿Qué nos implica a nosotros descansar en la soberanía de Dios? Primero, ¿qué es la soberanía de Dios? ¿Qué es? Como lo dijo, lo dije hace rato, la respuesta rápida es que Dios gobierne. Es el gobierno de Dios. Su voluntad por sobre todas las cosas, sobre todos nosotros. No hay nada que se salga de su control, no hay nada que se salga de su dominio. Él controla los cielos, Él controla los mares, Él controla todas las cosas. Todo lo creado lo controla Él. Todo. No hay nada que se salga del hueco de su mano. Siempre, desde el momento de la creación, desde la fundación del mundo, siempre ha habido un plan A. Usted conoce esto. El Señor no se equivocó cuando creó a Satanás, por ejemplo. El Señor no se equivocó cuando escogió a Judas como uno de sus 12. Siempre ha sido el mismo plan de redención y se ha seguido paso a paso hasta nuestros días. No se ha equivocado en ninguna decisión. Todas las decisiones que aparentemente se salieron del control del Señor era simple y sencillamente para que se cumpliera su palabra. Siempre ha sido el mismo plan desde el principio y lo será hasta el final. Cada una de las personas involucradas fueron seleccionadas desde la fundación del mundo, simple y sencillamente para que se cumpliera el plan perfecto que Dios tiene para nuestras vidas. Aunque la función de aquellas personas a las que escogió es de perjuicio para el pueblo. Y en muchas ocasiones todas aquellas personas que intervinieron de alguna manera en la formación del pueblo era también para eso, precisamente. Nabucodonosor viene, exilia al pueblo, lo destruye muchas cosas, destruye el templo para atraer, para cuidar, para traer a los suyos a sus pies, para que no se siguieran descarriando. Fueron para traerlos. O sea, todo lo que Dios ha hecho desde principio a fin lleva un propósito, y un propósito positivo. En Salmo 135:5, acompáñeme ahí. Salmo 135:5, palabra de Dios para todos. Dice: yo sé que el Señor es grandioso. Nuestro Señor es más grande que todos los dioses. Fíjense las palabras que está expresando aquí el salmista.
Nuestro Señor es más grande que todos los dioses. El Señor hace su voluntad en el cielo, en la tierra y también en las profundidades del océano. Y levanta las nubes desde los extremos de la tierra y hace que caiga la lluvia y los relámpagos y que el viento sople fuerte. Todo lo hace nuestro Dios. Todo lo hace Él. Nada se sale de su mano, nada se sale de su control. Mis hermanos, nuestro Dios, el Dios al que tú adoras, el Dios al que tú sigues, tiene control de todas las cosas. Tiene voz de mando. Toda la creación le obedece. Todo. ¿Se saldrá algo de su mano? ¿Tú crees que hay algo que en tu vida que se pueda salir de su voluntad o que Él no pueda solucionar? Es que no. La respuesta nos debe de producir paz. No hay una sola cosa que no se salga de la mano del Señor, sea lo que sea, aunque la veamos muy imposible. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesús cayó el mar? Que estaban los discípulos, estaban todos ellos asustados porque las olas crecieron, porque la barca se movía, porque creían que iban a morir. Y el Señor Jesús estaba dormido, recargado ahí no sé, en un poste, no sé. Estaba dormido, tranquilo, sin preocupaciones. El Señor dijo, ay, está lloviendo bien fuerte, nos vamos a morir. No, estaba tranquilo, dormidito. Mateo 4:35, nueva versión internacional, dice Jesús, calma la tormenta, ese es el título. Dice el 35, ese día al anochecer dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado. El Señor había estado predicando toda la tarde. Había estado predicando desde temprano hasta ya altas horas de la noche. Estaba cansado y dijo, bueno, vamos a irnos del otro lado. En ese trayecto fue vencido por el sueño. Estaba cansado. 36, dejaron a la multitud y se lo llevaron a la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Es decir, que fueron muchos. Todos los que tenían barcas se subieron y se fueron detrás del maestro. Cruzaron el mar junto con él. Lo querían acompañar hasta donde él quería ir. ¿Sí? Iban juntos ahí, varias barcas, no sé cuántas, pero ahí van varias. Dice, se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban tanto la barca que ya comenzaba a hundirse. Azotaban tanto la barca que ya comenzaba a hundirse. Y esto le pasó a todas las barcas. Todos me imagino que estaban asustados. Todos me imagino que estaban angustiados. Y cabe señalar, no es fácil seguir a Dios. Vienen vientos a nuestras vidas. Vienen tormentas, vienen situaciones difíciles. No es fácil seguir al Maestro. Así como no fue fácil para ellos pasar ese trago amargo de que las olas estaban tan grandes que pensaban que iban a morir todos. Dice el 38, mientras tanto Jesús estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Tranquilo, estaba cansado, había predicado, estaba en paz, descansando, porque el día de mañana iba a seguir predicando, iba a seguir evangelizando, iba a seguir transformando vidas. Estaba descansando. Entonces dice aquí, así que los discípulos lo despertaron. Maestro, maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar, silencio, cálmate. Y el viento se calmó. Y todo quedó completamente tranquilo, como un lago, como una alberca, sin ninguna ola, sin ningún viento, sin ninguna tempestad. Bastó una sola palabra del Señor para que se calmara toda esa furia de la naturaleza. Él es Señor de todas las cosas. Él es Señor de toda la creación. Puede solucionar
nuestros problemas, puede solucionar tu problema, puede solucionar cualquier cosa en su tiempo, cuando Él lo quiera hacer. Pero necesitamos cederle el control a Él. Dice el 40. Jesús hablando les dice, ¿por qué tienen tanto miedo? Yo pregunto, ¿habrá algo imposible para el Señor? Les pregunto a ustedes. Y el Señor nos dice, ¿por qué tienes miedo entonces? ¿Por qué te angustias de la situación que estás viviendo? ¿Por qué te da tanto temor que se pierda tu hijo, que se pierda tu hija, que tu esposo no se transforme, tu esposa no venga a los pies del Señor? ¿Por qué te da miedo? En un solo momento el Señor cambia la tormenta. Con una sola palabra el Señor puede transformar el corazón de cada uno de nosotros. Solamente hay que estar ahí, orando, sin cesar, teniendo fe, poniendo nuestra esperanza en Él. Dijo Él a sus discípulos, ¿todavía no tienen fe? ¿Qué nos falta entonces para descansar en el Señor? El Señor lo puede hacer, mis hermanos. 41 dice, ellos estaban espantados y se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar lo obedecen? Nada más y nada menos que el Señor de toda la creación, el Dios de todo, el que gobierna y el que dirige nuestros pasos sin pedirnos ninguna autorización. Cuando nosotros vamos al Señor y le decimos, Señor, aquí estoy, aquí está mi vida, gobiérname, te entrego mi corazón, entonces el Señor comienza a hacer lo que tenga que hacer para transformarnos, para quitarnos los tercos, para quitarnos los enojones, para quitarnos los testarudos, para quitarnos todo. Tiene que hacer el Señor una transformación en nuestras vidas, pero tenemos que confiar en Él, ceder el control. Nosotros muchas veces actuamos como los que estaban en este ejemplo, temerosos por todas las situaciones que vivimos, por todas las situaciones que vienen, cosas fuertes a las cuales nos tenemos que enfrentar. Y el Señor nos dice, tranquilo, aquí estoy yo. Yo voy en la barca. Yo estoy dentro de tu vida, yo estoy dentro de tu familia. Tranquilo. Viene la tempestad, vienen los vientos, y cuando nosotros podemos descansar en Él, podemos estar tranquilos, sin temor, sin angustias, sin preocupaciones. Este ejemplo también podemos verlo cuando Pedro caminó por el agua, y es igual, más o menos, es muy similar el ejemplo. Está Pedro que quiere caminar y que comienza a caminar y que confía, pero cuando se pone difícil la cosa dice, ay, no, siempre no. Pedro, primero él que ve al maestro, conocen la historia, tiene miedo porque cree que vio un fantasma, ¿no? Después que se identifica al Señor, le dice, Señor, dime que yo vaya. Si eres tú, dime que yo vaya. Y comienza a caminar Pedro ahí, en las aguas. ¿Se imagina esto? Comenzar a caminar a medio mar. Pero tan pronto como lo perdió de vista, cuando comenzaron a rezar los vientos, cuando el oleaje comenzó a levantarse, cuando quizás la neblina comenzó a cubrir al maestro, empezó a dudar y se comenzó a hundir. Se desesperó, se angustió. Ya no estaba el maestro, ya no lo estaba viendo. Vamos a la historia, dice ahí en Mateo 14:30, en la Reina Valera, dice, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, este es Pedro, tuvo miedo y comenzándose a hundir, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió su mano, se asió de él y le dijo, hombre de poca fe,
¿Por qué dudaste? ¿Qué nos hace falta para poder descansar plenamente en las manos de nuestro Señor? Confianza, comunión, conocerlo, conocer sus leyes, conocer sus estatutos, conocer sus principios, para que cuando venga la tormenta no nos hundamos, para que cuando venga la tormenta no nos dé miedo, porque la Biblia no dice que todos nosotros los cristianos vamos a vivir la vida sin preocupaciones. No, va a venir tormenta, van a venir cosas difíciles, pero ¿cómo vamos a recibir todas estas cosas? No somos diferentes que las personas que no conocen a Dios. Les enfrentamos la vida de la misma manera, nos gobiernan las mismas personas. En las escuelas están los niños expuestos a las mismas leyes, a las mismas atrocidades. Entonces, todas estas cosas vienen para nosotros también. ¿Cómo la vamos a enfrentar? Cuando ellos, dice, subieron a la barca, se calmó el viento. Jesús agarró y se suben a la barca, agarra a Pedro, se calma. Entonces todos los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Después de la tormenta, después de todas las cosas que suceden, si nosotros podemos confiar en Él y ceder nuestro control a Él, vamos a poderlo ver verdaderamente como ellos lo vieron y decir, este es el Hijo. ¿Qué puedo confiar, Señor? Déjenme adelantarme porque ya se me está yendo el tiempo. En estos ejemplos que acabamos de ver, a veces la solución puede ser sencilla, a veces las soluciones pueden ser complicadas, a veces hay que actuar. En otras ocasiones nosotros tenemos que confiar en que Dios haga las cosas, porque no se sale totalmente de nuestras manos. El rey David había desarrollado ya esta confianza. El rey David se había podido ya depositar o dejarse en las manos del Señor. Él ya había vivido muchas tormentas, ya había vivido muchas tempestades, y por eso para él ya era más sencillo descansar en el Señor. Las cosas venían. Usted conoce toda la vida del rey David. Una era persecución tras persecución. Lo querían matar, lo querían asesinar, amigos y enemigos. Fue traicionado en muchas ocasiones. Muchas personas lo querían muerto, pero el Señor lo libró de todas ellas. Aprendió a descansar en el Señor. Aprendió a poner su confianza en Él. En el Salmo 8 encontramos de nuevamente al rey David hablando de la grandeza y de la majestad. ¿Por qué? Porque ya lo conocía. Entonces, usted sabe, desde que fue escogido, antes de que fuera rey, cuando todavía estaba pastoreando las ovejas, el Señor lo escogió y lo llamó desde donde estaba, porque conocía su corazón, porque ya tenía una relación con el Señor. El Salmo comienza exaltando la grandeza de Dios. Salmo 8, Salmo de David, dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Y esta palabra glorioso significa poderoso. David estaba exaltando el poderío de nuestro Dios, su grandeza, su omnisciencia, todo lo que él era. Además, esta expresión, cuando dice cuán glorioso es tu nombre, sugiere o habla del esplendor y de la magnificencia de nuestro Dios. Todo lo puede, todo lo gobierna, no se sale nada de su control. Así es como comienza David este salmo, exaltando los atributos de nuestro Dios. Porque David podía expresar estas palabras con tanta franqueza, con tanta certeza de la grandeza de Dios, porque lo conocía. Necesitamos conocer al Señor para poder descansar en Él. Podía expresarlo porque le creía, porque lo obedecía, porque ya lo habría librado de muchas batallas. ¿Qué acaso no nos ha librado el Señor de tantas cosas? Y si nos ha librado, ¿por qué entonces dudamos de lo que viene?
¿Por qué pensamos que no nos va a librar de las cosas que vienen o que están por venir? Cosas que ni conocemos. Descansemos en Él. David no tenía miedo del porvenir, porque ya lo había salvado. Sí le dolía, sí lo angustiaba, sí era difícil, pero él sabía en quién podía confiar. Él sabía quién lo iba a librar. Déjenme adelante. Versículo 2 dice: en la boca de los niños y de los que maman fundaste las fortalezas, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir esto es que Dios no necesita ningún fuerte. Dios no necesita ningún ejército para hacer su voluntad o para gobernar. Dice: de la boca de los niños y de los que maman fundaste fortalezas, fundaste naciones, de personas tan sencillas, personas tan débiles. ¿Por qué estamos parados muchos de nosotros aquí? Cuando no somos finitos, cuando no somos nada. Simple y sencillamente porque Él te da, Él te respalda. Porque podemos solucionar muchas cosas, porque Él está ahí. Dice: no necesita el poder de nadie. El Señor levanta imperios, el Señor levanta a los reyes, levanta naciones, levanta presidentes, líderes mundiales, sin la ayuda de nadie, porque es todopoderoso. El 3 dice: cuando veo los cielos, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, vean la expresión, todo el Señor, haciéndolo Él mismo. ¿Quién puede hacer esto, mis hermanos? ¿O quién puede hacer este tipo de cosas? Solamente un Dios todopoderoso, un Dios que gobierna. Simple y sencillamente, al ver la naturaleza, nos podemos dar cuenta de su grandeza, de su dominio. El 4 dice David: digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo de hombre para que lo visites? Está expresando que había tanta pequeñez en nosotros, o él expresándose a sí mismo, había tanta pequeñez en él, que cómo era posible que un Dios tan grande, tan poderoso, tan excelso, pudiera confiar en estas criaturas humanas tan sencillas y tan finitas. Los has hecho poco menor a los ángeles y los coronaste de gloria y de honra. El Señor nos ha dado, mis hermanos, el Señor nos ha dado toda la capacidad para poder gobernar en esta tierra. El Dios tan grande, tan poderoso, ha depositado sobre nosotros la facultad para gobernar, nos ha capacitado para decidir, nos ha capacitado para que, de acuerdo a su voluntad, gobernemos también en esta tierra. No nos hizo dioses, como muchos dicen. Podemos hacer lo que nosotros queramos o tomar decisiones sin consultarle a Dios. No es así. A lo que se refiere el versículo 5 es que Él nos facultó. Es como cuando, es como un heraldo, como una persona que está anunciando, es como ¿cómo se llama? Como un embajador de una nación. Va en representación. Un embajador es nombrado por la presidencia. No es el presidente, solamente un embajador, pero tiene el poder para gobernar. Eso es lo que el Señor hizo sobre nosotros. Y nos ha dado la facultad. Ese Dios todopoderoso nos ha dado la facultad para hacerlo. Confiando en Él, agarrándonos en Él, podemos hacer todas las cosas. Dice el 6, lo hiciste señorear, está hablando del hombre, lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Tú lo pusiste debajo, todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas, bueyes, todo ello, asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre. Toda la vida. Mis hermanos, podemos gobernarnos. Podemos
meternos bajo la poderosa mano del Señor. Él nos dará la capacidad de decidir, nos dará la capacidad para hacer, nos dará la capacidad para vivir nuestra vida con diligencia, con humildad, sujetos a su voluntad, sujetos a su palabra. En este año, mis hermanos, ahora sí, en este año nuevo, sometamos nuestra voluntad a Él, para que Él haga, para que Él gobierne, para que Él solucione muchas cosas. Primera de Pedro 5, 6, 7 dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Estar sujeto se refiere aquí. El estar humillado no está diciéndolo en modo peyorativo, como algo vergonzoso, sino es más bien como cuando un soldado está a las órdenes de sus autoridades. Un soldado, digámoslo así, se humilla o obedece o está sujeto a sus autoridades. Ese es el sentido que le está dando este verso aquí. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. No es cuando nosotros querramos. Las cosas no se van a solucionar cuando nosotros le digamos al Señor, aquí está mi necesidad, Señor, solucionamela. Vamos con el Señor, damos nuestra necesidad y Él va a tratar con nosotros. Todas las cosas que vivimos, mis hermanos, es para sacar lo malo que hay. Todas y cada una de las cosas, cada una de las situaciones, siempre que nosotros nos sale algo malo, que alguna necesidad tenemos, Señor, ¿qué estamos haciendo mal? ¿En qué me equivoqué? ¿Qué tengo que corregir? ¿Qué tengo que hacer para que esta situación cambie? Él no se saltará cuando fuera su tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre de Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hermanos, que en este año nuevo podamos cada uno de nosotros decirle, Señor, aquí está mi voluntad. Es el mejor propósito que podemos hacer cada uno de nosotros. Aquí están mis decisiones, Señor. Ayúdame a tomarlas. Ayúdame a enfrentar la vida. Ayúdame a enfrentar todas las situaciones que tengo delante de mí en este año 2025. Sin más, mis hermanos, me gustaría que se pongan de pie y vamos a orar. Señor, te damos las gracias. Gracias porque tú eres bueno, Señor, para con nosotros. En este año, Señor, tienes grandes cosas. Tienes retos. Hay situaciones difíciles que vienen, Señor, esas vienen todos los días. Las vamos a enfrentar. Pero hay dos formas de enfrentarlas. Las podemos enfrentar solos, las podemos enfrentar contigo, Señor. El rey David nos enseñaba que él había aprendido a enfrentar todas las situaciones agarrado de tu mano, aun cuando pecó, cuando fornicó con Betsabé, Señor, y cuando mató a Uría, su esposo, todo lo que hizo, Señor, aún ahí, cuando tú le hablaste, pudo agarrarse de tus manos. Es un hombre que te conocía, es un hombre que sabía quién eras tú, Señor. Quizás a nosotros nos haga falta mucho para llegar a conocerte, para llegar a confiar en ti, para llegar a confiar en tu mano poderosa, Señor. Pero podemos empezar en lo poco. Podemos comenzar, Señor, simplemente levantando este día de nuestras manos y decir que aquí estoy, Señor. Y si tú tienes esta necesidad de levantar tus manos, levanta tus manos en tu lugar. Y dile, Señor, aquí estoy. Aquí está mi vida. Aquí están todas las situaciones que tengo que enfrentar este año, Señor. Cosas duras, cosas difíciles, cosas que yo no puedo solucionar. Pero te las quiero entregar a ti, Señor. Quiero que tú gobiernes mi vida, Señor. Quiero que tú hagas lo que tengas que hacer. Señor, ayúdame, Señor, que cuando ese trato venga a mi vida, poderlo soportar, poder estar firme, poder estar fuerte, Señor, y pasar la prueba. Sé que será doloroso, sé que me hará llorar, Señor,
pero también sé que al final del día, Señor, es lo mejor que puede pasar. Sea que lo hagas, sea que no lo hagas, tú eres soberano, Señor. Tú eres grandioso. Tú eres todopoderoso, Señor. Tú gobiernas nuestras vidas como tú quieres gobernarlas. Nos ponemos en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús, obra en nosotros, Señor. Transfórmanos a tu imagen y semejanza, Señor. Gracias, gracias, Señor. Este año, Señor, quiero ser diferente. Este año quiero cambiar mi estilo de vida. Este año quiero comenzar a decidir de acuerdo a lo que tu palabra dice. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues ahora sí que feliz año nuevo, mis hermanos. Que el Señor prospere sus caminos, que el Señor prospere sus pasos, que el Señor lo enseñe cuando tengan situaciones difíciles, cuando haya situaciones duras en su vida, que el Señor le dé la salida, que le diga cómo solucionar las cosas. Amén. Bueno, nos despedimos, ahora sí, nos vemos mañana. Ay, sí. Cuando tienen hambre. Bueno, ahorita lo que tenemos que